Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Sanres y bienvenido a tu podcast Educativos. En el capítulo 40 tenemos como invitada a la psicóloga clínica Lery Montserrat Pérez Barradas. Ella es egresada de la Universidad Villarrica, entrenada en trastornos conductuales, TEA, TDAH, déficits de atención y aprendizaje. Certificada en A22, Congreso por la Asociación de Autismo Burgos, entrenada en método Denver, Jasper e Impact, en A22 y ADR para diagnóstico de autismo. Entrenada en el método Tomatis, en crianza positiva y tiene un diplomado en trastornos del neurodesarrollo. Además, es fundadora de las clínicas Creciendo Juntos y Autismo Veracruz, asociación civil. A lo largo de estos años, Lery nos comparte algunas de sus experiencias y cómo es el proceso de algunos de sus pacientes y el acompañamiento con sus familias. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, Lery. Agradecido por este espacio, por este tiempo que nos concedes en toda tu agenda. ¿Cómo estás? Muy bien, Víctor, muy contenta de estar contigo. La verdad es que me encantan estos espacios porque nos ayuda, nos sirve para informarle a la sociedad sobre estos temas tan interesantes que hoy en día afortunadamente ya hay más información, ya hay más personas interesadas y justo cuando te empecé a seguir noté este interés sobre la neurodivergencia y dije, tengo que estar ahí. Tengo que estar ahí. Y mira, qué bueno, no. qué bueno que estamos aquí. Pensamos similar en ese tema. Dije, Sí. te empecé a seguir y vi todo el trabajo. De repente dije, a ver, está aquí, está acá, bueno, ¿qué hace? Te pregunté, te dije, a ver, bueno, ¿cómo va la situación? Pero bueno, hablando del tema en específico, de repente se volvió de como algo actual el hablar de estos temas, de cómo llevar, en este caso vamos a hablar de autismo. ¿Qué es el autismo, Lery? Mira, el autismo es un trastorno que al final ya no nos gusta y no nos encanta a los especialistas decir que es un trastorno porque no es una persona que está trastornada o que tiene específicamente un problema, es una condición de vida, como yo le llamo como tu personalidad, ¿no? Es tu personalidad con la que naces, con la que vives, con la que mueres. Pero las personas que están dentro del espectro autista son muy significativas en ciertas áreas. Es una condición de origen neurobiológico, el cual en algunos casos afecta el lenguaje, tanto comunicativo, incluso receptivo, temas sensoriales, que también te estaré explicando sobre los temas sensoriales, intereses, gustos muy específicos. Se dice restringidos, pero son específicos, los cuales ahí vienen los grandes expertos con TEA que se meten en un tema y lo vuelven muy exitosos estos temas. Temas también, casos severos, porque también existen casos severos. Sobre el espectro autista hay niveles, el nivel 1, nivel 2, nivel 3, como lo dice el DSM-5. En este caso, los niveles, ahora hay que entender que es dependiendo el nivel que te toque diagnosticar a la persona, son los niveles de apoyo. Muchas veces las familias se espantan, se preocupan, les llama la atención estos niveles, pero cuando tú les explicas a detalle la realidad, qué significa un nivel, es el tipo de ayuda que requiere el paciente, ¿no? El usuario, en este caso, a nosotros los especialistas en la psicología nos toca decir usuarios, no pacientes, porque no están enfermos de ninguna situación, sino, repito, es una condición y a nosotros especialistas nos toca estimular todas estas áreas. Qué importante lo que acabas de decir. Me hace mucho eco ahorita que dijiste no paciente, sino como usuario. Así Es decir, entonces no estamos hablando de una enfermedad. No. Porque de repente sale esta desinformación, ¿no? Para curar. O sea, esto quita, cura. Entonces, hablar de curación, estamos hablando de una enfermedad, pero el autismo no es una enfermedad. No. Como lo dije, es una condición de vida. Es una personalidad específica que se empiezan a ver los focos, no de alerta tampoco, sino los focos de conducta a muy temprana edad en algunos casos
porque hay casos que se notan mucho más adelante, incluso en las edades de juventud o adulta, pero los casos con más detonantes, que son muchas veces los severos, ¿no? Los niveles ya mayores, los que tienen temas, dificultades sensoriales, conductuales, verbales, las comunicativas, incluso de aprendizaje, son los casos que se notan a una edad muy prematura, que en las familias es más difícil detectarlo, es más complicado. Entonces muchas veces llegan un poquito más tarde a consultorio, pero en la actualidad ya están llegando a más temprana edad, que eso me da mucho gusto porque eso te da calidad de vida. Claro, ajá. Ahorita que dices calidad de vida, qué importante esa línea, manejándolo así como tú lo estás diciendo. Dijiste, habla de edades. ¿Cómo el padre o cómo las personas pueden decir o ver, o qué es lo que diría así como que un indicativo o algo que pudiera decirles asistan a un profesional con respecto al autismo? Hablando sobre todo de la infancia, estos focos en la infancia son súper importantes tomarlos en cuenta, y uno de los principales es el habla, ¿no? La comunicación. Aquí lo importante es que el niño tenga un buen diagnóstico, sin importar si es un hablante tardío, si en un futuro es un trastorno del lenguaje o un tema del espectro autista. Lo importante es acudir con el especialista para que el especialista te pueda guiar. Es el habla, muchas veces la atención al nombre, el contacto visual, temas de irritabilidad. Hay muchos niños que la irritabilidad está muy presente, que son los temas sensoriales, los auditivos, las texturas, la alimentación, problemas del sueño, sociales. A la hora de estar en un entorno, hay niños que se frustran o se irritan con facilidad, y muchas veces esos son los principales y los primeros datos que nos están diciendo acude con el especialista. No me gustaría dejar atrás que también en la juventud, cuando no son detectados a muy temprana edad, porque tal vez sí cumplieron con todo su desarrollo, pero cuando tú ya empiezas a entrevistar a los papás o empiezas con las pruebas, que es ADR y A22 principalmente, que son las pruebas principales para diagnosticar el espectro autista, cuando tú empiezas con la investigación te llevas con la sorpresa que estos chicos tuvieron dificultades comunicativos, porque pensamos en el autismo y es en un autismo que los niños están aleteando, que están teniendo conductas repetitivas de un lado a otro, que todo el tiempo están aplaudiendo, se están pegando, se están autolesionando, como que nos vamos siempre a un autismo muy severo, ¿no? Cuando hablamos de autismo. Sin embargo, está este autismo de poca ayuda, que en ocasiones se detecta a partir de la adolescencia, porque empiezan a haber focos ya más específicos sociales, comunicativos, no saben comunicar sus intereses, sus emociones, sus gustos, son muy reservados, empieza la depresión, la ansiedad, confundimos que el niño o el joven o el adulto tiene alguna depresión, temas de ansiedades. Se vuelven compulsivos tal vez en algunos temas o en algunas áreas o algunos gustos, temas sensoriales. La mayoría, el 80% de los diagnósticos con el espectro autista, sin importar en qué nivel se encuentre, hay temas sensoriales, ¿no? O eres muy hipo, que te encanta sentir, explorar, experimentar muchas cosas. Y hablo muchas cosas porque las personas de alta funcionalidad o que tienen menos o poca ayuda, tal vez todo el tiempo les gusta estar tocándose o estar tocando a una persona o traer algo en la mano o comerse las uñas, sentir las texturas, ¿no? La música como a un volumen muy alto. Y los jóvenes que me tocan recibir, les encanta escuchar la música como que a un volumen muy alto, ¿no? Y creeríamos que no es así. O si no, esta hipersensibilidad, ¿no? Que son muy sensibles a los estímulos, a los ruidos, a las texturas, a los alimentos, el tema del olfato, que no les gusta que los estén tocando, que les corten el cabello. Entonces, siempre investigar
investigar y tomar en cuenta todos estos puntos. Entonces, me topo con que en la infancia sí hubo, pero los padres no lo tomaron en cuenta, y tal vez en la adolescencia, juventud o adultez es cuando detonan más. Y ahí es donde tenemos que diagnosticar para darles un tratamiento, en mi caso, terapéutico, darles el acompañamiento y darles esta dirección, ¿no? Neurológica, psiquiátrica o algún otro especialista que necesita entrar en el equipo para darle la calidad de vida, y hablando en lo emocional, adaptativa, autonomía y todo lo que requiere un acompañamiento para este diagnóstico. Dijiste acompañamiento, algo muy importante que de repente es común con tu hijo, con los familiares, ¿no? Es complicado guiar a los hijos en la familia. Es de repente, dicen, no nací sabiendo, no sé cómo es ser padre. Cuando se llega a una situación así, de repente la misma cultura que tenemos nos hace a no buscar más porque sentimos que podemos quedar exhibidos por algo que presenta mi hijo, por cómo se ve, cómo lo ven. Y lo dijiste ahorita, o sea, no había pensado eso. Yo decía autismo y siempre como que lo aterricé a los pequeños, ¿no? Crecen, pero ahorita que dijiste adolescentes, adultos, y que en la adolescencia en los adultos lo llegan a detectar, o sea, ¿cómo se hace para vivir todo ese tiempo sin un acompañamiento profesional? Sí, la realidad, Víctor, que es un diagnóstico que a la fecha todavía tanto la familia como quien está diagnosticado sí lo sufre. Y no lo sufre por el tema de ser tener autismo, ¿no? Sino el tema social. Sí, el ¿no? tema social. Todos los seres humanos requerimos un acompañamiento, ya sea de tu pareja, de un familiar o incluso de nosotros mismos, ¿no? Acompañarnos y hacernos conscientes de que nos necesitamos o que necesitamos a alguien. Cuando hay un diagnóstico, sí se requiere un acompañamiento diferente, con especialistas, con personas que estén dispuestas a darte este apoyo emocional, económico también, porque también tenemos que hablar de ese tema, de lo económico y de comprensión. ¿Cómo se lleva a cabo el que estas personas y las familias tienen que superar temas de rechazo, temas de adecuaciones en los niños, las escuelas, las adecuaciones, todo lo que se tiene que hacer en la juventud y en la adultez, adecuaciones de habilidades sociales, sexualidad, amistades específicamente, familiar? Sí, es un gran reto, es un gran desafío. No todos están listos para acompañar a la neurodivergencia, no todos están listos para tener conciencia del autismo o de otros temas, ¿no? Hablemos del TDAH también, que es súper importante. El TDAH también es hoy en día un diagnóstico muy interesante. Bueno, está teniendo más relevancia el TDAH, y que puede haber un diagnóstico mixto, ¿no? Trastorno del espectro autista combinado o comorbilidad TDAH. Entonces también es otro dato tema importantísimo e interesante, que las personas requieren todavía un acompañamiento más específico, y que hay muchos temas sociales, muchos temas. A mí por eso, cuando tengo la oportunidad de ser la voz y de poder comunicar sobre estos temas, lo disfruto mucho y lo hago con mucho cariño, porque lo vivo todos los días. No hay un día que una familia o que una personita con este diagnóstico me pueda expresar o pueda dar a notar que en alguna área de su vida no la está pasando bien desde niños, hablando de las cuestiones escolares. Oye, Leri, me viene ahorita con todo eso que estás diciendo, me hace pensar que en ocasiones el problema se vuelve más complejo, no tanto por la situación del autismo, sino por todo el entorno. O sea, se vuelve la carga más pesada,
que si nosotros como personas, digo, lo estoy hablando desde, lo voy a decir la palabra, desde la ignorancia porque no lo he vivido, si nosotros entendiéramos y le diéramos el cuerpo y la forma a lo que es y quitáramos lo de fuera, creo que sería más fácil de llevar, por decirlo de alguna manera. Correcto. Y repito, no importa el nivel de apoyo o de ayuda del que esté diagnosticado el usuario o el paciente, pero siempre hay un área de oportunidad, ¿no? Desde lo laboral, por ejemplo, me topo con jóvenes o adultos con este diagnóstico que a pesar que hay una funcionalidad, que hay una comunicación, que hay esta comprensión en varias áreas de su vida, lo laboral se vuelve un reto, ¿no? Lo laboral se vuelve un desafío. Entonces se van limitando, hay limitaciones para la neurodivergencia. Y bueno, aquí nos queda hacer un llamado, o sea, al gobierno, a la sociedad, que día a día, lo que sí te puedo decir, Víctor, es que me estoy topando o me encuentro con más personas interesadas en apoyar a estos jóvenes o a la neurodivergencia, ¿no? Porque repito, la neurodivergencia es un conjunto de condiciones, autismo, TDAH, aprendizaje, conductas, depresiones, incluso entran temas también ya más psiquiátricos, pero es la neurodivergencia donde ya empieza a haber un poquito más de puertas. Aquí en México hay una empresa que me encanta, que recibe a jóvenes sin importar la condición o la discapacidad, que les pagan su quincena. Entonces ayuda muchísimo a que estas personas tengan una autonomía, ¿no? Financiera y sobre todo de seguridad y que saben que pueden hacerlo. Porque pues lamentablemente este grupo de personas trabajan más en entornos de limpieza, de que no pasa nada y que no tiene nada de malo, pero también hay que darles las oportunidades porque te encuentras con jóvenes muy inteligentes, ¿no? Que tienen capacidades y habilidades muy, muy importantes, pero si no le das la oportunidad, no vamos a saber que pueden. En ese tema ahorita que dijiste de la inteligencia, de repente dicen, no, es que los que son autistas son genios. ¿Qué tanto es cierto? ¿Qué tanto es un mito ahí? Que todas las personas que están pasando por esta situación del autismo son genios súper inteligentes, súper dotados, pero que nosotros no entendemos eso. ¿Qué tanto es? Es un mito. Hay muchos mitos alrededor del autismo. Uno de ellos es que igual me pasa a mí, autismo, son muy inteligentes, ¿verdad? No, la realidad es que es un mito. La mayoría y el porcentaje más alto del espectro autista te encuentras que no es así. Okay. Hay muchas discapacidades, comorbilidades que entran con el autismo y que limitan muchas ocasiones los temas de aprendizaje o cognitivos. Y a partir de los 6 años es importantísimo y una regla hacer nuevamente un diagnóstico independientemente de que ya sabemos el espectro, saber en qué nivel se encuentra en la actualidad y si hay una discapacidad intelectual o hay temas cognitivos específicos para saber si esta persona o este usuario, paciente, va a tener algunas dificultades cognitivas. Repito, la mayoría que están dentro del espectro autista tienen dificultades, ¿no? Sobre todo comunicativas y cognitivas. Pero sí hay un porcentaje muy interesante, muy, muy interesante, que no tienen comorbilidades y si la tienen, no es un limitante. Okay. ¿Por qué les dicen a estos chicos que son muy inteligentes? Porque tienen un superpoder que es las habilidades específicas que le llaman restringidas. Entonces los temas o los intereses que a ellos les llaman la atención, bueno, hacen al tope, ¿no? Sí, entonces potencializan ese tema o esa habilidad y se vuelven súper expertos. Sí. Y cuando encontramos o cuando, yo les digo a las familias, cuando logramos encontrar esa habilidad de ellos, hay que aprovecharla. Claro. Y potencializarla. Te cuento que hoy yo tengo un grupo de jóvenes de habilidades sociales
que mi trabajo ha sido un crecimiento de acuerdo a las necesidades de mis chicos. Y habilidades sociales se vuelve una necesidad, se abre este grupo porque empiezo a tener temas con jóvenes de habilidades sociales, de entornos sociales. En las escuelas no saben socializar o no pueden socializar o no, los compañeros no los quieren integrar, ¿no? Que eso es la realidad. Y entonces abrimos este grupo y en este grupo hay una maestra de cocina fría, está un maestro de arte, está el maestro guía, donde es un psicólogo que lleva a cabo todo el grupo y los temas emocionales. Entonces ahí me empecé a dar cuenta de esta inteligencia sobre el diagnóstico. Cada uno, la mayoría son chicos de 10 años en adelante, tengo chicos hasta 23 años. Ok. Y me empiezo a topar con una maravilla, la niña de 10 años que sabe dibujar así padrísimo y hermoso. Tengo un chico que ha dibujado todos los estadios de fútbol de la República y lo hace de una manera increíble. Tengo a un chico que dibuja formas y figuras de humanos padrísimos, caras, ¿no? Entonces empiezas a toparte con esas habilidades y te das cuenta que ahí lo puedes potencializar. Tengo una niña que está siendo excelente en quinoterapia, por ejemplo. Encontró la familia que esa es su habilidad y maravilloso, ¿no? Entonces es encontrar, no dejar de trabajar como familia, porque también es otro tema que tenemos que estar explorando, trabajando a prueba y error. Pero eso también, de repente, ciertos países, por ejemplo, cuando hablábamos con Raizel Pérez, cantante cubano, él nos decía sobre la educación musical, ¿no? Que decían, llevaba teatro, danza, instrumento, todo, y conforme iban avanzando decían, este es bueno para esto, y ahí lo ponían, iba. De repente esos modelos educativos, por decirlo de alguna manera, de repente nosotros no los tenemos. Y por ejemplo, de alguna otra manera, eso que ellos desarrollan es porque lo repiten tanto, lo perfeccionan. Que nosotros, si hiciéramos lo mismo, podríamos hacerlo, ¿no? Sí, en México todavía somos muy tradicionales, todavía no hay esta cultura y también me sucede mucho que a la hora de dar capacitaciones hay maestros que te ponen un límite, ¿no? Y no quieren, dicen no estar listos o no estar preparados y siempre mi contestación es, cuando te dedicas a la docencia, sin importar la edad, tienes obligación ya de saber, y más ahora que día a día hay más aumento o crece más la neurodivergencia, tienes que saber de qué se trata. Justo para eso, para ayudar a ese chico o a ese niño a que tenga una mejor calidad educativa. Sí. En México no tenemos todavía ni cercano, ¿no? O sea, sí existen adentro de ciertas escuelas de gobierno ciertos apoyos y que hay maestras que de verdad son maravillosas y me encanta verlas cómo se apasionan y son las que nos ayudan a hacer equipo y son las que nos apoyan a que el niño pueda salir adelante y tener una mejor evolución. Pero son muy, muy pocas, ¿no? Muy, muy contadas. Entonces, nos toca a nosotros, terapeutas particulares, y a las familias, porque hay familias con las que te vas a encontrar que realmente se apasionan, se involucran y hacen que el niño tenga un crecimiento y logre sus objetivos. Me encuentro también y me da mucha alegría cuando hay niños que son diagnosticados con temas mayores, por ejemplo, o situaciones mayores, y conforme van los años van mejorando muchas habilidades y van teniendo una evolución muy, muy, muy maravillosa, pero es porque justo la familia está muy involucrada, entonces ya es el niño que habla, ya es el niño que tiene una mejor conducta, que tema sensorial está estable, pero son familias que te das cuenta que han trabajado. Familias, terapeutas que hacen un acompañamiento, les sirve a la familia de guía, y bueno, si hay suerte, también incluimos a algunos maestros, pero son muy poquitos. Pero volvemos al tema, Leri, el entorno.
el tema social. Ese es, vaya, es fundamental. Porque el equipo de terapeutas podrán estar trabajando 100%. al 100 y todo muy bien formulado, pero si su entorno cercano no da ese apoyo, el proceso no funciona, ¿no? De repente dicen, no, si en la familia hay tengo un primo autista, puede ser que la siguiente generación salga. ¿Eso es verdad? Mira, actualmente no hay un estudio específico que te diga que es genético. Okay. Ya están saliendo investigaciones. Apenas justo esa semana reciente hubo un dato muy importante que prefiero no mencionarlo porque es muy reciente la investigación. Pero como tal, genéticamente no se encuentra nada. O sea, ¿qué quiere decir? Que genéticamente no te dice que si yo, tu hermana, tengo un niño con autismo, tu hermano tal vez también tenga un hijo con autismo, ¿no? Okay. Sí, la verdad es que sí me pasa a familias que todos los hermanos, la mayoría, tengo una familia que que son dos hermanos, sus hijos tienen diagnóstico. Tengo familias que su primer hijo tiene diagnóstico, el siguiente tiene diagnóstico. Entonces ya eso más que nada le toca a la ciencia, a psiquiatría, a neurología, aclararnos más esos puntos, pero al día de hoy no encontramos una causa, un motivo. Lo que sí como experiencia me pasa mucho que cuando los chicos empiezan a tener una mejor alimentación, terapias, una mejor calidad emocional, hay grandes avances. Entonces, nosotros especialistas, en mi caso, yo espero que pronto haya una respuesta para seguir apoyando a las familias, seguir ayudando y que sus hijos tengan, como lo repito mucho, una calidad de vida, porque, a ver, sí es muy importante no romantizarlo. Okay. No romantizarlo porque los casos que están comprometidas las áreas cognitivas y que de momento puede estar comprometida la autonomía, es una preocupación para la familia, ¿no? Se vuelve una preocupación, se vuelve un ancla a la familia con el chico o la chica con este diagnóstico y se sufre, ¿no? Sufre la mamá, sufre la familia, sufre el padre porque es ¿qué va a ser de mi hijo cuando yo no esté? Entonces, sí deseamos que haya una respuesta, porque al haber una respuesta vamos a tener quizás un tratamiento con más eficacia. Claro. Ahorita los únicos tratamientos avalados es la terapia. Okay. El medicamento es un apoyo, pero imagínate, la terapia es lo que más avala el tratamiento para el espectro autista. También eso es algo que nosotros como especialistas deseamos que el medicamento se vuelva más exacto, porque también ese vuelve a prueba y error. Y a la fecha, ¿no? Tú mandas a tu chico a neurología le queda. Y nunca, no tienes esta seguridad, más bien no tienes esta seguridad de saber si le va a funcionar a ese chico el medicamento. Lo vamos viendo conforme las terapias, conforme día a día, si le quedó la dosis, si no le quedó, si el medicamento o el neurólogo, a pesar de que es un neurólogo pediatra, tenga conocimiento con exactitud sobre estos temas, porque también, así como nosotros los psicólogos, no cualquiera puede estimular o diagnosticar estos casos que deberíamos saber para poder informar bien y dar buenos tratamientos, pero no todos tienen el conocimiento, ¿no? Cuando dices de la alimentación, de repente también dicen, no, es que muy posiblemente en el embarazo tú abusaste de ciertos alimentos y esos son los resultados porque tu hijo salió así. También es un mito. Sí, totalmente un mito, muy retrógrada, totalmente. Y lo peor es que lo dicen, no, sí, o come esto porque con esto yo... Te prometo que sí. Sí, como lo que es durante el embarazo, por supuesto, no hay que consumir, y no solo por el tema del autismo, sino en general, ¿no? No hay que consumir pues alimentos que no son aptos para tu embarazo, sustancias, fumar, alcohol, nada de esto, pero para nada, no, la madre ni el padre tienen responsabilidad de que su niño llegara a tener un trastorno o una condición del espectro autista. En absoluto, también las vacunas es un mito, ¿no? Y de verdad,
me impacta y me impresiona que todavía existe. Yo porque me encuentro de este lado, entonces la mayoría de mi entorno sabe ya del tema, ¿no? Las familias, los familiares, las amistades. Pienso que ya doy por hecho, pero me topo y me encuentro y conozco todavía personas que ni siquiera saben del espectro autista. Es como si existe, no son niños berrinchudos, no son niños maleducados o no son los papás obsesivos, ¿no? O sea, realmente es un diagnóstico o es una condición más bien. Y las vacunas, bueno, es importantísimo que se vacunen, por favor, que se vacunen, que lleven bien a cabo pues este esquema de vacunación. Y más ahora que tenemos tantos virus y hay tantas situaciones de respiración, la vacuna hasta ahora no se ha investigado o realmente dicho que es un tema específico del autismo, para nada. Dentro de toda esta tu labor, Leri, llega la familia, tú lo atiendes. ¿Cómo es el proceso en todo esto? ¿Por quién pasa? ¿Cómo va? ¿Cómo llegan contigo? ¿Cómo lo canalizas para aquí y para allá? A ver, danos así un ejemplo práctico. El proceso, en cuanto las familias empiezan a notar alguna conducta típica que les llame la atención o de siempre la conducta, cuando a ti papá te preocupa ya algo de tu niño, una conducta o un tema de salud, lo primero que debes de hacer es acudir al médico, ¿no? Entonces aquí, neuropediatría para mí es lo más ideal y como lo dice el esquema sobre el tema de los diagnósticos. Neuropediatría, tienes que acudir, el neurólogo te va a hacer una revisión y el neurólogo te va a empezar a dar este apoyo y este camino, te va pues a recomendar su especialista de confianza, con qué psicólogo o con qué terapeuta él recomienda o dependiendo la necesidad del niño, ¿no? Ya sea terapia de lenguaje, terapia ocupacional, terapia de autonomía, terapia de juego, de habilidades sociales, depende de la necesidad del niño. Después de eso, de acudir con el especialista, lo primero hay que diagnosticar, hay que evaluar. A ver, el diagnóstico no es en una sesión, sino corre de ahí, tienes que correr, tiene que ser una investigación. El diagnóstico es algo muy serio, Víctor, y es algo muy importante que las familias y los maestros, los docentes lo sepan, que lleva semanas de investigación. Okay. Qué bueno que lo dices, porque de repente se piensa que es todo así como que en una semana, 2 días, o en esa misma sesión voy a tener una respuesta. No, son semanas de investigación donde investigas el lenguaje del niño. Hay casos que no son no verbales, bueno, tienes que saber de qué manera se está comunicando el niño. Al inicio te encuentras con niños que pueden estar desorganizados y ahí en terapia, por ejemplo, si yo lo diagnostico, quizás sí, vamos a suponer que es espectro autista, pero lo voy a diagnosticar tal vez con un nivel de apoyo 3. Pero cuando te das cuenta, durante esta investigación, el niño sí tiene habilidades de alguna forma quizás no tan atípica como uno espera, ¿no? Pero las tiene. Entonces, ok, entonces el diagnóstico cambia, ¿no? El nivel de apoyo cambia. Entonces hay que hacer una investigación tanto de lenguaje, perfil sensorial, cognitiva, independientemente de saber si es un posible espectro autista, siempre también les comento a las familias. Aquí lo que también importa es saber 2 cosas. ¿Cuáles son las habilidades del niño para que por ahí podamos potencializar y empezar su tratamiento? Y también la edad madurativa. La edad madurativa es la clave de todo este tema, porque tal vez es un niño de 4 años o de 3 años y está acudiendo al colegio y le están obligando a que haga actividades de esa edad o tú estás esperando que tenga comportamientos de acuerdo a esa edad, como por ejemplo el control de esfínter. Okay. 5, 4 años ya el papá está desesperado o el docente de que ya quieren que deje el pañal, pero madurativamente es un niño de 2 años. Entonces yo tengo que exigirle a ese nivel. Okay. Y otro punto importante, que debemos de saber que es un cerebro neurodivergente. Piensa, actúa
totalmente diferente, ¿no? Toda la vida. Tal vez sus gustos, su manera de pensar, de conversar van a ser diferentes. Diferente, pero no mal. No, para nada, exactamente. Si es que cuando hablas de diferente, sí, es verdad. tendemos a decir, está mal. No es que esté mal, es nada. Diferente. Sí. Y que familiares y sociedad debemos de entender que es un cerebro neurodivergente. Piensa, siente y actúa diferente. Y diferente, lo que acabas de decir me encantó. No es que sea algo malo. Es que tal vez te pueda dar una respuesta incluso mucho mejor. Sí. ¿Me explico? Sí. Lo analice mucho mejor. Y te pueda dar incluso mejores habilidades, ¿no? Sí. En el trabajo, en la escuela, en las amistades. No sé. Incluso en una conversación. Pero si es un niño de 2 años... con un cerebro neurodivergente, entonces tampoco esperes que ese niño de 2 años, que tiene esta madurez de 2 años, sea tú docente esperes esta respuesta. ¿Sí me explico? Sí, claro. Típica, que uno socialmente quiere, ¿no? Pues que se acostumbra uno a esto, a creer que tiene que ser así, robots, ¿no? O sea, todo, correcto. Si está en primero, si está en segundo, si está en tercero, incluso secundaria, pues tiene que ser así, ¿no? Claro, incluso la educación debe y ya urge que haya una actualización, porque si tú ahora vieras a la infancia cuántas habilidades tan maravillosas hay, bueno, pues que, a ver, tan solo si a ti y a una servidora y a muchos que nos están viendo nos hubieran apoyado y hubieran encontrado nuestros talentos, ya estuviéramos todavía 10 pasos más adelante, ¿no? Sí. Entonces, estos niños ahora que tienen muchas herramientas a la mano, sin importar la economía, que hay internet, hay todo, ¿no? Todas estas herramientas tienen ya en estas edades muchas habilidades, pues ya la parte educativa debe de actualizarse para empezar a elegir y ayudar y a estimular y a potencializar las habilidades de cada niño, de cada persona o ser humano. Pero bueno, ya eso esperemos que más adelante realmente se logre, ¿no? Son fantasías por ahora, pero esperamos que se logre. Pero por lo pronto con los chicos con el espectro autista hay que darles el apoyo de potencializar y que tengan realmente las herramientas, que es un buen diagnóstico, un buen reporte, donde el reporte sea muy claro en las habilidades, sus áreas de oportunidades. Los padres de familia deben de tener en cuenta los perfiles sensoriales, porque ya dijimos que hay un porcentaje muy alto que tenemos temas sensoriales, que hay que tomarlos en cuenta, porque si no los tomamos en cuenta puede ser un limitante para esa persona, de acuerdo a las áreas cognitivas. Hablamos de un saco a la medida. Es correcto. O sea, no porque sea autista tiene que ser lo mismo para todos. Hay una diferencia entre cada usuario, decías. Correcto. Entonces, ahora estos centros, como el mío, como el de una servidora, Creciendo Juntos ha ido creciendo, evolucionando. Al inicio fue muy difícil, no ha sido nada fácil, porque aparte también vas conociendo, ¿no?, las necesidades. Actualmente yo te puedo decir que hoy Creciendo Juntos está más apegado a la ciencia terapéutica, está más apegado a lo que dice paso por paso el ABC de cómo se debe dar una terapia, qué se debe de hacer en una terapia. Los padres de familia hoy más que nunca están involucrados en la sesión, porque incluso hay estudios muy importantes que nos dicen que las familias deben de estar dentro de las terapias, porque ellos deben de aprender, deben de tener el conocimiento. Entonces también es parte del tratamiento, ¿no? Tener un buen diagnóstico, tener una muy buena terapia, acudir a un lugar donde tu papá tengas la confianza que le estén dando una buena terapia a tu niño. Eso también es clave, que tengas tú la confianza, porque tal vez si tienes esa sensación que no es ahí, no es ahí. No es ahí, no te quedes. Sí. ¿No? Porque por algo lo estás sintiendo y tal vez no es que no sea que sea el centro, simplemente tú como papá estás viendo que no es el lugar actualmente para el niño, ¿no? Igual los neurólogos, cuando hay papás que me dicen, es que no me siento cómodo, siento que no, hay que cambiar, porque el papá tiene mucha razón.
Pero aparte, entrando en este entorno y en este tema, te sensibilizas tú al lado de chicos, te sensibilizas, ves, empiezas a entender ciertas cosas. Nosotros que estamos de cara a los grupos, en primaria tengo chicos y en secundaria. En secundaria tengo un chico que una compañera falta y de repente no está, no vino y tuvo una situación, la compañera se enfermó. Cuando regresó, fue el único que fue a preguntarle cómo estás, por qué no habías venido. Y los demás estaban preocupados, pero nadie se animó. Incluso ni yo fui a preguntarle, ¿no? Porque no sé, la situación de, no sé, de no ir más allá. Claro. Y entonces, él, yo he llegado a decirlo. A veces yo pienso que los que tenemos una situación somos nosotros y que ellos son los que están bien. Correcto. Y eso me pegaba mucho con los chicos y los chicos se quedaban así, le digo, porque ustedes eso que hizo él, ustedes lo sintieron, pero ninguno de nosotros nos atrevimos. ¿Por qué? Y ustedes lo ven, lo que él hace, cómo se para. ¿Qué vas a desayunar? ¿Cómo estás? Y llega, maestro, ¿qué trajiste a desayunar hoy? Y yo me pongo a platicar con él. Entonces, la verdad que te da un giro de tuercas, ¿no? Totalmente distinto. Obviamente, desde donde estamos, luego carecemos de las herramientas para Exacto. poder ir, ¿no? Carecemos, así Entonces, es. parte de lo que estamos acá nos estamos nutriendo mucho porque nos estás dando ahí cosas que de repente logramos entender, ¿no? Y decir, cuando tengamos una situación así, poder usar, ¿no? O decir, tienen que ir para acá, muévanse para acá, ¿no? Sí, a mí me encanta acompañar a las familias. A mí hay dos cosas que me fascina: dar terapia. Me gusta mucho dar terapia. Encontré ahí mi pasión. La terapia para mí, el estar con un niño, ver sus inicios, ver cómo va creciendo y va logrando sus objetivos, es algo maravilloso. Pero también lo que disfruto mucho es el acompañamiento a las familias, ir a las escuelas y de cambiarles el chip a los maestros, ¿no? Tener esta lucha de sí se puede. Sí. Y lo que dices, enseñar a vincular. Esto creo que es la magia de todo esto. Vincular, empatizar. Hay algo que les digo cuando empiezo los talleres a jóvenes y a padres, es, a ver, uno de aquí en algún momento podemos tener un hijo con espectro autista. Entonces hay que ser empáticos, ¿no? A los jóvenes de prepa o universidad, me encanta decirles eso, hacen cara de susto, pero les digo, es que Sí, sí, a es ver, cierto. uno de este salón va a tener un hijo, un nieto o un familiar con el espectro o cualquier otra neurodivergencia. Tenemos que aprender a vincular, a respetar, a comprender y tener este vínculo con ellos, darles y darnos la oportunidad de hacernos amigos o de acercarnos, porque ellos son sin filtro, eso sí es una realidad. Es Así sin es. filtro, eso sí es una realidad del espectro, Sí. ¿no? No tienen filtro, si le caes bien va a estar contigo y si no, de verdad es que no. Y aparte tienen, lo que pasa es que ellos desarrollan, es como cuando las personas que no tienen piernas desarrollan las habilidades de sus brazos, ¿no? La parte visual, lo auditivo, lo visual. Igual lo que son las condiciones, aprendes a desarrollar ciertas áreas. Y lo que sí he notado, que los chicos con espectro autista desarrollan esa habilidad, saben con quiénes, ¿no? Y es maravilloso ver cuando un niño o un joven con TEA o incluso un adulto empieza a tener confianza contigo, te empieza a querer estar contigo, ¿no? Ya sea en tu terapia, en tus actividades o quiere acercarse. Eso es maravilloso porque ellos desarrollan esa habilidad, esa sensación, por supuesto que la desarrollan. Son muy observadores. Dicen que no y que un tema del contacto visual, pero ellos a su manera te observan, te escuchan. Y ahí eso también es algo muy importante que les genera confianza y es donde ellos se vienen y se acercan, ¿no? O tienen un acercamiento o quieren acercarse a ti. Ya hablamos un poco del acompañamiento a la familia. Ya están con la terapia los chicos, el adolescente, el adulto. ¿Cómo la familia
le dan el apoyo a ustedes? Porque, a ver, cuando se les muestra los cambios, todo esto que pues de inicio es así hasta el otro lado, ¿no? Veía por ahí un video que me llama mucho la atención porque decía la señora, la que salía en el video, ¿no? Que dejó de trabajar, que hacía que adecuó para poder llevar a la terapia, para poder estar, que a veces tenía días buenos, a veces tenía días malos, pero cerraba el video y decía, ¿y yo? Y entonces así como que... O sea, Sí. ¿cómo los padres, ahí ustedes también dan ese apoyo con ellos? ¿Cómo los llevan ahí? Sí, mira, en este tema particular, la realidad es que se convierte en algo muy complicado y muy difícil porque la mayoría de las familias se cierran a recibir la ayuda, ¿no? Porque ellos es todo para el hijo y todo lo que necesite, lo que acabas de decir, familias que dejan de trabajar, ¿no? Ya sea la esposa o el esposo, porque si te topas con esos datos, o la abuelita quien trae al nieto o hasta el tío o la tía, ¿no? Son datos bien interesantes que te encuentras con el diagnóstico. Mira, cuando entregan un diagnóstico, voy a empezar por ahí, cuando te entregan un diagnóstico no debe de ser un factor ni de tristeza ni de lástima que tú como especialista debes de darles. Debes de saber cómo entregar un diagnóstico a la familia, cómo explicarles y darles todas las opciones de oportunidad a la familia. Tienes que tener la capacidad para entregar un diagnóstico. Por ahí empieza el apoyar y cuidar a la familia. Y no es romantizar, es cuidar a la familia, pero aunque tú hagas este proceso, la familia lleva un impacto. Sí existe un duelo y sí existe una pérdida, porque hacen una expectativa del hijo o de la hija, ¿no? Y pasa cuando tú tienes un bebé, nace tu bebé y tú ya desde esa edad estás imaginándote llevarlo al parque o que juegue fútbol o que vaya a ballet o que ya va a ir a tal escuela, ¿no? Entonces empiezas a hacer un plan de vida. Para estas familias, su plan de vida se convierte médicos, terapias. ¿Qué escuela es la indicada para tu niño? Adecuaciones. Entonces, todo este proceso se vuelve un duelo. Y es ahí donde tú primero como especialista lo más recomendable es, sí, cuando entregas el diagnóstico, decirles todo lo que corresponde llevar, ¿no? Qué terapias, seguir acudiendo con el neurólogo, qué actividades deportivas, cuáles son las recomendaciones, ¿no? Y ahí, terapia para la familia. Muchas veces representa otro gasto, Claro. porque quiero decirte que las terapias son muy caras, ¿no? Y no hay ayuda del gobierno como tal, específicamente. Entonces, representa un gasto. ¿Cómo tú puedes ayudar a la familia? Dando buena calidad de terapia, acompañando a la familia desde incluso en la sala de espera, ¿no? Preguntando cómo estás, cómo ves a tu niño, cuando entran a terapia, que ellos vean que todo está valiendo la pena. Acudir al colegio en caso que el niño vaya al colegio para que ellos se sientan respaldados, acompañados y sientan un equipo al lado y atrás de la familia. Lo que sí se recomienda es que en algún momento sí vayan a terapia. Nosotros tratamos de decirles, les pedimos que acudan a terapia, incluso aquellas mamás que se resisten mucho, que hay temas específicos emocionales y que empieza a haber un limitante en los niños, porque si el tema emocional de los padres llega a afectar el tratamiento terapéutico de los niños, definitivamente. Sí, claro. Afecta muchísimo. En Autismo Veracruz, en nuestra asociación, sí tenemos ayuda gratuita para los padres. Los entran ahí con la psicóloga, pero ¿qué crees? Que hay papás que aún así, con todo y que es gratuito, no están listos para hablar del tema, ¿no? O no hay tiempo para el tema. Entonces, todo es decisión de las familias. A nosotros nos corresponde dar el dato, pero lo más ideal, a mí me decía un maestro, un experto sobre el diagnóstico, nos decía, es muy importante que los que primero empiecen tratamiento sean los papás. Digo, bueno, es que aquí en México todavía no tienen esa mente abierta para empezar el tratamiento los padres, ¿no?
yo lo entiendo como mamá. Claro. Yo ya quiero que mi hijo empiece un tratamiento. Pero los primeros que deberían empezar un tratamiento, un trabajo real para poder ayudar a sus hijos son los padres de familia. Pues es que suena lógico, ¿no? Y básico. ¿Por qué? Porque se fortalece el entorno, ¿no? El sostén va a tener fuerza y las herramientas necesarias para poder soportar lo que de alguna otra manera va a venir. Correcto. Entonces, no todos tienen las mismas capacidades para entender, para la paciencia, el tiempo, que todo cambia, que no es tal cual, una misma situación se repite. Y pues sí, ¿no? También parte de lo que vivimos nosotros, ¿no? De dónde venimos, de la época, ¿no? Así es. O sea, los adultos dicen, no, yo para qué quiero terapia. No estoy loco. Se relaciona la terapia con estar loco. Sí, o sea, sí, nomás sí. voy a ir a terapia cuando esté loco. Sí. Pero no es así. Sí, después de la pandemia, lo que sí es verdad es que hubo un aumento de interés y de compromiso hacia el tema de la terapia, hacia la salud mental. De hecho, hoy en día se sabe, y es más que importante decirlo, que si no hay salud mental, muchos de tus temas carecen, ¿no? Financieros, trabajo, familia, personales, autoestima. Entonces, hoy en día es canasta básica. Así Acudir es. con un psicólogo. Sí. Es muy importante acudir con un psicólogo, hablar de tus temas, de tus miedos, de tus preocupaciones, y lo puedes hacer con un amigo, con tu pareja, sí, pero siempre va a haber limitantes en la respuesta. Y el psicólogo va a estar enfocado en ti, en tu interés, en tus miedos, en tus preocupaciones. Entonces, acudir con un psicólogo ya es canasta básica. Y después de pandemia también hubieron más casos donde los papás se dieron la oportunidad de observar a sus niños, a sus jóvenes adultos, que había algo, pero que no era algo como un tema de depresión o un tema de ansiedad, sino que ya tenían que acudir con un psicólogo específico porque notaban temas, ¿no? Ya tal vez alguna ecolalia, la repetición, o que veían al joven repitiendo alguna serie, la misma música, ¿no? Me decía una mamá, un día le conté a mi hijo y 100 veces en el día escucho la misma canción, o sea, me sorprendí, ¿no? Y yo, sí, es algo muy común en los jóvenes con autismo, sobre todo de altas funcionalidades, ¿no? O que tienen que necesitan menos ayuda. Entonces, son chicos que les encanta repetir la misma canción durante el día, lo disfrutan mucho, o son muy repetitivos a la hora de hablar. Repiten mucho lo que dicen. Hay un déficit de atención en la mayoría de ellos. Entonces empezaron a darse cuenta en pandemia que había algo interesante en sus hijos, y es también donde empiezan a llegar más pacientes a las clínicas. Leri, háblanos de los niveles. Sí, bueno, dentro del DSM-5, nivel 1, nivel 2, nivel 3, ¿no? Que es poca, moderada o mucha ayuda que requiere el paciente. La mayoría de los casos hay un porcentaje que está dentro del nivel 2 o nivel 3, moderado o severo. La mayoría de los casos severos son con comorbilidades, ya sea TDAH, temas cognitivos, no verbales, por ejemplo, acompañados de trastornos sensoriales o temas sensoriales. Pero si hay terapia de calidad, si hay un tratamiento de calidad, hoy te puedo garantizar que estos chicos, jóvenes y adultos pueden lograr y alcanzar sus objetivos. También es bien importante saber que los niveles no es que vayan subiendo o bajando. Okay. Todo depende de la ayuda que va requiriendo. Un ejemplo, muchas ocasiones me llegan los jóvenes o adultos que en la infancia tuvieron un diagnóstico del espectro autista nivel 1, ¿no? Porque había lenguaje, había varias habilidades. Pero en la adultez es moderado o severo. Entonces las familias dicen, espérame, yo me esperaba otra respuesta. Le digo, bueno, es que en la adultez son otros tipos de ayuda, otras necesidades. Se evalúan de acuerdo a la adultez o a la juventud. Y es como ya lo van entendiendo, y
planeamos un tratamiento, ya sea cognitivo-conductual, revisamos sus perfiles sensoriales para ver si hay un tema por ahí que les irrita, ¿no? Estas personas que no les gustan que los abracen mucho, o vamos, si necesitan algún tipo de adecuación, audífonos, alguna sábana o colchita sensorial a la hora de dormir, porque padecen temas de sueño y con todo y medicamento no, y tal vez necesitaban una colcha de peso, una almohada de peso, tener alguna rutina, alguna estructura, alguna planeación, alguna anticipación para lograr dormir bien, ¿no? Entonces, bueno, vas viendo el tipo de ayuda. Esos son los niveles. Los niveles, por ejemplo, en niños, hay niveles que requieren maestras de apoyo, que los acompañen a la escuela para que tengan un mejor nivel educativo, se puedan desempeñar muchísimo mejor, pero las maestras de apoyo tienen que ser bien seleccionadas y que en realidad el niño lo requiera. Okay. Hay una discusión sobre las maestras de apoyo porque hay especialistas, hay expertos que no están de acuerdo y hay expertos que sí están de acuerdo. En México, en mi caso, sí estoy de acuerdo, ¿no? En Estados Unidos me encanta porque allá la educación, hay terapeutas ocupacionales de lenguaje, de comunicación humana, logopedas, etc. Y van al salón, al grupo por el niño, ¿no? Y les dan terapia, particularmente en el mismo colegio. En México no tenemos esas oportunidades. Entonces necesitamos a una maestra de apoyo con algunos casos, que la mayoría son los casos moderados o severos, que hay temas ya sea cognitivos o conductuales o sensoriales como muy específicos que limite quizás el tener una mejor atención o integración social dentro del colegio. Entonces, esta maestra de apoyo lo que hace es ayudar a que se logren esos objetivos y debe de ser muy bien planeado, con buenos objetivos, una buena estructura, apoyo multidisciplinario por parte de la familia, especialista y la maestra, sobre todo titular de la escuela, para que no todo el tiempo el niño lleve la maestra de apoyo. Entonces, esos son los niveles que realmente, ¿no? O los niveles que requieren medicamento. Hay casos que no, habrá casos que sí. Entonces, la realidad no hay que asustarnos por los niveles, sino hay que ocuparnos. Ok, mi hijo es nivel 1. ¿Qué herramientas requiere mi hijo? ¿Cuáles son las necesidades? Pero eso no se modifica, es decir, tienes nivel 2 y siempre vas a tener nivel 2. No, sí puede haber una modificación, tanto para abajo como para arriba, okay, ¿no? Okay. De acuerdo a tus necesidades. Como te decía, tal vez en la niña estuviste en nivel 1, pero en la adultez tienes un nivel un poquito mayor por tus habilidades sociales, quizás, gustos, intereses. Okay. Más específicos. Pero no significa que sea algo grave, ¿no? Es terrible cuando las familias te dicen, ¿qué nivel tiene fulanito de tal, ¿no? O tal niño. No, pues es que no es el nivel, o sea, hay un espectro, que no te interesa el nivel. El nivel nosotros los especialistas y familias lo utilizamos para saber sus necesidades específicas. Como bien dices, su saco a la medida. Ok. ¿Cómo nace Creciendo Juntos? ¿Cómo llegas ahí? Mira, yo soy muy creyente de Dios y yo siempre he pensado que para empezar el autismo me lo mandó Dios a mi vida, ¿no? Yo desde muy pequeña, desde que soy muy niña, siempre he disfrutado ayudar, apoyar, me encanta, ¿no? Me encanta mucho ayudar a las personas. Mis padres tienen un negocio de artículos militares en el centro. Entonces, ahí era yo la niña que mejores oportunidades tenía. Escuela, actividades. Y habían varios niños que no tenían esas oportunidades. Siempre he sido muy, muy social, y ahora digo así porque la verdad es que no. Y estos chiquitos, estos niños que nos llevábamos 2, 3 años, yo era la mayor, lo que yo aprendía en la escuela o lo que yo podía aprender de mis herramientas, yo daba a ellos. Yo tenía mi escuelita, ¿no? Ponía todos mis niños, yo era la maestra, la directora, y lo hacía en grande, Víctor, de verdad. Les enseñé a algunos a leer, a sumar, a restar. ¿Cuántos años tenías, Lery?
Te hablo que yo empecé a partir de los 7 años a enseñarles todo lo que yo podía enseñarles, a compartirles todo lo que yo podía compartir. Fue maravilloso y ahí me di cuenta que a mí me gustaba mucho la docencia y siempre dije que yo quería ser maestra. Entonces, pues la verdad es que me doy gracias que no fui porque los admiro a los maestros, son admirables. Digo, yo con un niño a veces son retos, con todo un grupo debe ser un verdadero reto, los admiro. Aparte debes de tener mucha creatividad, yo no la tengo con los dibujitos y todo eso. Entonces, toda la vida pensando en la niñez, que yo quería ser maestra, entro a la prepa, una prepa muy reconocida aquí en el puerto de Veracruz, que es Cerradel para estudiar para maestras. Claro. Me mete mi padre desde la prepa, porque pues era el camino, ¿no? Y en la prepa me encuentro con un tema personal de bulimia. Empiezo a tener bulimia, empiezo con estos temas muy delicados, de personalidad, de autoestima, y que tiene que ver con mi condición. Yo soy una persona diagnosticada con TDAH, que me diagnosticaron desde muy chica, pero mal diagnosticada, ¿no? Todo fue muy mal dirigido. Llegué a ir a un centro y todo. Entonces, siempre fui muy activa, no fui hiperactiva severa, así de casos como de imparables, pero fui muy activa, una niña muy activa, muy creativa. En lo cual, pues bueno, para poner atención, temas de escuelas, te cuento todo un rollo, ¿no? Tengo hiperfocos. Eso sí, eso es lo que ha sido mi magia. Entonces, bueno, me perdí. ¿De la Cerradel? Ajá, en Cerradel entro a Cerradel y desde que ingreso a la escuela ya ingreso con problemas de autoestima, con temas y empiezo con estos temas de bulimia. Estuve muy, muy grave y ahí conozco lo que es la psicología. Okay. Me enamoro después de pasar por muchos psicólogos, me acuerdo mucho, paso por una psicóloga muy, muy especial que lamentablemente no conozco su nombre, pero para mí fue mi ángel. Ella era una psicóloga cristiana, curiosamente, nunca metió como la religión, pero notabas que aparte de ser profesional, había esta parte humana. Ella me hizo enamorarme de la psicología. Wow. Y ella fue la que me saca de este tema, ¿no? La que logra sacarme de esta cuestión de la bulimia. Y es ahí donde yo dije, yo quiero ser psicóloga porque yo también quiero ayudar a otras personas. Y quiero ser psicóloga. Ya eso fue el 5º semestre entonces, de prepa. Ya íbamos a finales y un día llego con mis papás y les digo, quiero ser psicóloga. Y así como, ¿cómo? Nos cambias todo, ¿no? Sí, claro. Y entonces me dieron la oportunidad de entrar a la universidad en Villarrica. Estudié aquí en el puerto de Veracruz, con todo igual temas, porque sí me costó muchísimo trabajo la universidad, mucho trabajo con el tema del TDAH, que ahora ya tengo seguro que es un TDAH, y además que venía yo con situaciones de calidad de estudio, la calidad de estudio no fue tan buena todo lo que estudié, entonces sí fue un reto la universidad, para mí fue muy difícil, no fue fácil, y bueno, termino la universidad a trancazos, ¿no? Literal, con muchos retos, Víctor, te hablo emocionales, familiares, tenía yo un novio de 8 años que bueno, todo tenía que ver. Entonces por eso digo que a mí el autismo me rescata, porque yo salgo de la universidad y me voy a la ciudad de Puebla, y en la ciudad de Puebla es ahí donde yo conozco verdaderamente el autismo. Hago un servicio en el psiquiátrico Batam, y ahí es donde, wow, me topo con las condiciones, con el autismo, que es el autismo puro, ¿no? Yo le llamaba, o más bien los médicos te dicen que es el autismo abandonado, porque son las personas que nunca llevaron un tratamiento y se hacen, se vuelven temas muy, muy interesantes, que fueron diagnosticados con esquizofrenia, con otros diagnósticos. Y en esa etapa, en ese tiempo, había una investigación sobre el autismo con estas personas. Y ahí me empiezo a enamorar del autismo, del TDAH, que había temas, las personas que entraban ahí con TDAH con problemas de adicciones, por ejemplo,
La cárcel nos llevaron como 2, 3 ocasiones a ver a la cárcel temas de personas que son diagnosticadas desde muy chiquitos con TDAH, pero por no tener buenos tratamientos, impulsividad, temas muy severos conductuales, ¿no? Temas de personalidad. Entonces empiezo a conocer ahora más a fondo sobre los trastornos del neurodesarrollo, específicamente es del autismo y TDAH. Y pues la gente va sabiendo que tú estás dedicada a esos temas y piensan que tú eres experta. Entonces me volví experta, ¿no? Y la verdad es que allá en Puebla hay muchas áreas de oportunidad, muchos talleres gratuitos, diplomados, y aprovechaba todo lo que podía para aprender, aproveché. Y cuando regreso a Veracruz, ya regresó de lleno a trabajar. Primero empecé como maestra de apoyo con unos niños maravillosos, con TDAH y temas de intelectuales. De ahí empecé a trabajar en una clínica también. Empecé con mi primer consultorio muy pequeño y de ahí llego a este primer centro donde pues era una casa y empiezo a hacer mis primeros cimientos de trabajo. A trabajar sobre trastornos del neurodesarrollo, a dar terapias. Empecé yo solita y de momento tenía yo la necesidad de otra personita, de otro especialista, y hasta que nos convertimos en lo que hoy ya son 8 años de creciendo juntos, con muchos retos, con muchos tropiezos, con muchos errores, pero nunca imparables. Siempre queriendo mejorar, acompañar, apoyar, me encanta mucho. Y no rendirse y no quedarte quizás con los primeros retos, con los primeros errores, porque de los errores se aprende. Y la magia ha sido todo el tiempo estar capacitándote, y todo el tiempo me tengo que estar capacitando, certificando, diplomados, estoy estudiando mi maestría. Entonces estar evolucionando. Y de aquí también sale lo que es ahora la Asociación Autismo Veracruz, donde hay familias que no pueden pagar una terapia privada, y traté de buscar la manera de que las familias no dejaran de tener terapia. Entiendo cómo lo planteas, ¿no? Es esto que le llamas pasión. Hay una magia en el dar. Incluso cuando veníamos para acá, venía platicando con mi familia y decíamos, es que hay algo en el dar, no cuando tú recibes, sino cuando tú das. Se vuelve una situación adictiva. O sea, hay algo que todavía no logro entender qué es, pero nosotros hemos empezado a tocar eso. Y dices, ¿qué es? Pero te mueve y te va sumando, y de repente empiezas a encontrar. Entiendo que así nace Autismo Veracruz, porque tú ya tenías tu centro. Sí, ya Leri ya tenía su centro. Leri se hubiera quedado quieta con su centro, trabajando. La necesidad de ayudar más. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, ya en esa etapa de Autismo Veracruz, me encuentro con un compañero que también le gusta apoyar, sumar, dar, que es mi esposo Adrián, y se vuelve mi socio, ¿no? Mi socio, mi amigo, que creo que eso sí es bien importante, que te entiendan y te comprendan. Yo siempre le he dicho, mira, tal vez como pareja, si en algún momento llegara a suceder algo, tú tienes que ser mi socio y mi amigo todo el tiempo, pues sobre todo porque es una pieza clave e importante en este crecimiento, sobre todo de Autismo Veracruz, donde él me empieza a dar todo su apoyo, empieza a sumar en todos los sentidos. Y Autismo Veracruz es mágico, Víctor. Te puedo decir que tenemos a casi 200 niños, son 200 familias que reciben apoyo de terapias psicomotoras, sensoriales, psicológicas, de lenguaje, de aprendizaje. Incluso diagnósticos a bajos costos. Se trabaja en Autismo Veracruz con habilidades sociales. No se puede trabajar individualizado por el tema de los costos. Y bueno, Autismo Veracruz, sí, para hacer una asociación se vuelve un poco caro, porque me lo han dicho. Sin embargo, el tratamiento se da adecuadamente, ¿no? Lo más caro que paga una familia son 1,500 pesos al mes, pero van toda la semana a terapia, reciben todo un acompañamiento. Lo más económico que damos son 300 pesos mensuales. Pero ¿cuál ha sido
la clave del crecimiento, que luego tengo reuniones con personas de asociaciones y se sorprenden del crecimiento de Autismo Veracruz a los 5 años, que todo lo que ingresa, todo lo que los papás donan mes con mes para pagar sus terapias, yo no trabajo con voluntariado. Yo trabajo con terapeutas, con chicas que son psicólogas, que son maestras, que les das tú un sueldo, un seguro social, entonces hay una estabilidad, se vuelve más estable. Y también eso ha sido un reto, porque al principio no era así. Al principio también fue muy complicado llegar a donde hemos llegado, ¿no? Claro. Dignificas el trabajo y la labor de los compañeros, colegas, ¿no? Porque, a ver, cuando se habla de donar, de apoyar, de fundación, siempre pues se sobreentiende regalar, ¿no? Uh-huh. Claro, por un lado sí, porque reciben apoyos, no buscan, no sé, de repente, a lo mejor puedo hablar de gente que suma, ¿no? Claro, pero claro. Tú con el equipo, Sí. o sea, así como me lo estás planteando, pues ahí está el secreto. ¿Por Sí. qué? Porque, a ver, se te está dando esto, pero esta es tu responsabilidad. Uh-huh. Si tú no la cumples, necesitamos a alguien que la cumpla porque esto tiene que funcionar. Y entonces eso hace que el grupo sea fuerte. Sí. Si no es, totalmente. pues sí, yo vengo a apoyarte, no te estoy dando un apoyo. No. Entonces no tiene ese fundamento, ¿no? Claro, y entender que al final todos necesitamos trabajar y necesitamos llevar un Claro. sustento a casa, no por ser una asociación tengas que estar regalando tu trabajo, ¿no? Entonces tratamos de valorar muchísimo a los terapeutas porque además que son muy importantes en la vida de nuestros niños, entonces hay que valorarlos. Ha sido complicado encontrar un equipo estable porque se entiende que las personas necesitan evolucionar en las áreas laborales para poder tener un crecimiento, ¿no? Personal. Sin embargo, hoy en día Autismo Veracruz ha tenido un crecimiento precioso, muy, muy bonito. Justo estas dos claves han sido las familias y los terapeutas. Y bueno, ahora dirían por ahí, no podemos dejarnos a un lado. Nosotros fundadores, mi esposo y una servidora, el que respetar las donaciones que son de la familia, que paga su terapia y que vaya dirigido. Por ejemplo, hoy en día se está construyendo un segundo piso para que los niños tengan una mejor terapia, unas mejores instalaciones, no por ser asociación deban de estar con una instalación inadecuada. Se merecen instalaciones de calidad, se merecen que si pasan ahí muchos días de su vida tengan un lugar estable, bonito, y además si los terapeutas pasan 8 horas de trabajo, 9 con el tema de la comida quizás, también no tengan una calidad de lugar, ¿no? Se lo merecen. Entonces yo siempre les digo, quienes me preguntan cómo hemos crecido, no ha sido ni por el gobierno ni por instituciones grandes, ha sido respetando a las familias y su donación y que se vea que realmente ahí se está invirtiendo la donación. Eso porque yo tengo mi trabajo particular que también trato de echarle todas las ganas del mundo para que aparte de la terapia que sea de calidad, capacitar al equipo todo el tiempo, apoyar al equipo, estar muy presente con el equipo, como aunque sea yo fundadora, debo de estar muy, muy presente, también que tengan instalaciones de calidad. Tú comentas, ¿no? Que dices que hay una situación, ¿no? Que cuando pasaste preparatoria y universidad, ¿no? Todo esto, a lo mejor puedo entender que por ahí es la necesidad o el gusto, pero ¿por qué? Digo, tu amigo, tu socio, tu esposo, un negocio de cualquier otra cosa, porque quieren ayudar. O sea, yo te planteé lo que nosotros, Claro. Lo que yo entiendo, ¿no? Y creo que a lo mejor puede ir por ahí, pero ¿por qué Leri quiere hacer eso? ¿Por qué Leri dice, no, pues mejor canalizo todas mis fuerzas para abrir 5, no sé, centros más que sean para mí, pero ¿por qué quieres ayudar a los demás? Híjole, Víctor, es una pregunta bien linda, pero no te la sé contestar. La realidad es que se da, nace, ¿no? Nace y no sé si es el universo o Dios, tu mentalidad, no sé, que las cosas se te dan y yo siempre he dicho, si tengo la herramienta, ¿por qué no darla? Aprovecharla. ¿Por qué no apoyar? Así Lo que no, si no lo tengo, no puedo dártelo, ¿no? Pero lo que tenga, y si puedo, te lo doy, te lo comparto. La realidad es que no sabría decirte. Sí creo que tengo un aprendizaje de parte de mi mamá. Mi mamá es una mujer que ayuda muchísimo, muchísimo. Todo el tiempo, desde muy niña, me tocó ver
que ayudaba a la vecina, al trabajador, a todos, ¿no? Siempre, siempre mi mamá ha sido una mujer que da. Y yo creo que de ahí viene un poco el aprendizaje. Y repito, me topo con un compañero que es muy noble y que también me suma y me ayuda. Y cuando vemos, ya estamos pensando en me decía hace 2 días, vamos a ayudar a una persona que está en el crucero, que no tiene piernitas y anda arrastrándose, pues vamos a comprarle pues una silla de ruedas, ¿no? Y él me dice, no, pues le voy a comprar un chaleco porque no se ve y no lo vayan a lastimar. Entonces, es algo natural, genuino que se va dando, Víctor. Okay. Yo creo que naces con eso, naces con ello. Y bueno, todos los días le agradezco, creo que también agradecerle a Dios y pedirle sabiduría y los 7 dones, creo que eso te ayuda a que tu mente se abra y tú puedas compartir y como que compartes justo en las personas que realmente lo necesitan. Sí, te lo pregunto porque, bueno, nosotros logramos entenderlo, no vemos. O sea, se siente. O sea, más allá de las palabras se siente. Cuando llegas a un lugar se siente, ves a las personas y se siente ahí algo, ¿no? Se habla de compartir, es la palabra, ¿no? De que vamos a compartir esto y en redes está plagado de compartir, el que compartimos, el que esto. Y por ahí, en el uno de los capítulos pasados, decía él, ¿no? Si tengo comida y comparto, pues me queda menos comida. Si tengo dinero y llevo, pues me quedo con menos dinero. Pero si compartimos lo que yo soy, lo que se suma y ganamos los dos, ¿no? Claro. Entonces, en este aspecto, como lo planteas, ¿no? Que te dicen, mira, hay que apoyar a Luego dice uno, pero ¿para qué? Y muchos dicen, no, yo no tengo el tiempo para eso. Yo quisiera que me ayudaran a mí. Porque es la frase, sí, ¿no? Es la frase. O sea, 200 usuarios, chicos de todas las edades, creciendo. Sí. El espacio, ¿en dónde está ubicado? Estamos ubicados precisamente donde está el Parque Viveros. Ahí, por Allende, estamos en Allende, ahí en redes sociales pasamos en la dirección, se llama Autismo Veracruz AC y ahí aparece la dirección tal cual. Y ahí estamos ubicados en redes sociales, nos pueden buscar también y damos todo el acompañamiento. Ahorita que hablabas del compartir, fíjate que a mí me encanta compartir pues mi conocimiento ahora, ¿no? Y lo que he aprendido. No me considero experta porque creo que todavía no llego a ese punto, pero me encanta compartir. Y mucho de lo que me critican, sobre todo colegas que tienen centros, es que comparto a mis chicas y les doy como todo, ¿no? Para que ellas puedan ser independientes. Digo, no sabes lo que a mí me encanta ver cómo se desarrollan y cómo crecen. El ser generoso, y no hablo de la generosidad no, hablo de la generosidad real, porque es importante, Víctor, es muy importante que no te fijes que si el trabajador va a tener toda tu fórmula, porque lo que sí me queda claro es que cada quien tiene una esencia. Y eso también creo que ha sido la clave de Creciendo Juntos, que a los terapeutas se les capacita, se les apoya, ¿no? Tratamos de, ahorita justo con este equipo en menos de 6 meses se ha dado 3, 4 capacitaciones, se les da herramientas, saben la fórmula de un centro, de cómo tratar a un paciente. Sin embargo, sí me ha pasado que se van las chicas, ponen sus consultorios, ponen sus centros y bueno, está excelente y es maravilloso que tengan un crecimiento. Y Creciendo Juntos sigue creciendo. Así es. No. Pero es que lo que tú haces va más allá del centro de la asociación. ¿Por qué? Porque lo acabas de decir, o sea, tú los formas. Entonces, desde que tú llegas y haces eso, eso se vuelve honesto, se vuelve real. Es decir, por más que alguien no sea tan sensible, se va a dar cuenta. Y entonces yo digo, bueno, ya Leri, no encontré otra mejor opción, me voy a ir a trabajar. Claro. Pero lo que tú haces va más allá de que solo crezcas aquí. Porque si ellos salen y con lo que tú hiciste apoyándolos ayudan a más, pues eso empezó por ti.
de aquí salió. Sí, Entonces, qué por padre. más que se diga lo que se pueda decir y que yo hice, sí, pero salió de aquí. Entonces, eso va más allá. Y lo de la fórmula pasa mucho. ¿Por qué? Porque, no, pues te voy a enseñar, pero mira, no, el secreto no te lo doy porque ese es mío, ¿no? Y es válido hasta cierto Claro, punto. Pero cuando se trabaja con material humano, todo a eso iba. cambia. Y sobre todo con niños, ¿no? Trabajar con niños, con la inocencia, pero además de con niños, con una familia completa. Yo les comento a los terapeutas, ustedes no saben todo lo que hace una familia para pagar una hora de terapia, el camino, el dejar cosas, actividades, y que ellos vengan con toda la esperanza, con toda la actitud a tomar una terapia. Entonces nosotros, nuestro deber es dar terapia de calidad, terapias basadas en evidencia. Por eso hay que estar capacitándonos, desarrollándonos, para que tengamos un objetivo, una meta, incluir a los padres de familia, para que no solo piensen que se juega con su niño, ¿no? Sino que hay un objetivo, una planeación en la terapia, que estamos preparados. Y repito, esto se va dando conforme uno va creciendo, uno va mejorando. Yo creo que ya estoy en una etapa muy importante de creciendo juntos, donde ya trabajamos 100% con evidencia, con un desarrollo muy, muy planeado. Por ejemplo, el método IMPACT, el método Denver, que son entrenamientos a terapeutas para dar terapias y asesoramientos de calidad, también han sido clave en todo este desarrollo terapéutico, que nos da un ABC de cómo trabajar adecuadamente y cómo hacerlo. Y yo lo que les invito a todos mis colegas es hacer equipo. Hay que hacer equipo sin importar la marca o el centro que seas, porque sabes, he también descubierto que lo que tú puedes aportar nos puede ayudar con ese niño y lo que yo puedo aportar. Entonces, cuando me encuentro con colegas que podemos hacer equipo, se logran cosas muy padres con ese niño, ¿no? Una evolución. Tal vez ese terapeuta es muy bueno en ocupacional y yo soy muy buena conducta. Potencializamos, Sí. ¿no? Entonces, es muy importante saber trabajar en equipo, porque el único fin y el único objetivo es ayudar a ese niño y a esas familias. Porque en un niño hay una familia entera con la esperanza, con la ilusión, con el esfuerzo de sacar adelante a sus niños, o a sus jóvenes o adultos incluso. Sí, claro. Equipo. Equipo, hacer equipo. Sí, Es la clave en todo, ¿eh? Hacer equipo, que es, yo creo que si tú quieres trabajar solo, no puedes. No puedes, y a mí me pasa aquí, yo siendo fundadora o directora, siempre trato de darle el lugar a la de neuroeducación, a la fisio, ¿no? Que ellas son las expertas en esas áreas y que ellas también tomen decisiones, que escucharlas para que podamos darle la terapia o el tratamiento correcto al niño. Autismo Veracruz, ¿cuánto tiempo tiene? El 22 de diciembre se cumplen 5 años y desde el primer año tuvimos lleno total. Familias inscribiéndose, se inscribían con 300 pesos al mes. Oye, Leri, ¿y todos esos usuarios son locales? Son locales, bueno, sí, de parte del puerto de Veracruz. Ok. Hay de varias comunidades, ¿no? De Alvarado, de Antón Lizardo, de Jalapa, de Cardel, mucha Ok. gente de Cardel. O sea, hay muchas rancherías, incluso. Eso me indica que hay necesidad, ¿no? Sí, Hay mucha necesidad. Sí, por eso hay que hacer equipo, porque no es suficiente un centro. Claro. Hay que hacer equipo para poder ayudar a todos, ¿no? Y ahorita estamos construyendo justo por la necesidad que hay. Mi meta es seguir creciendo a otros lugares, pero es Ok. muy agotador como mamá Sí. y directora de los Sí, porque centros. eso también hay que decirlo, mamá, Sí. esposa y todavía Sí, directora. Sí, la verdad que tengo un equipo maravilloso. También aquí mi gran equipo han sido las chicas que elijo para ser directoras de cada centro. Las elijo con habilidades de que tengan ganas primero, porque esto es muy agotador, es mucho compromiso. Entonces trato de ver esas chicas que tienen las ganas de crecer, de compartir,
y de estirarse un poquito más laboralmente, porque la verdad es que no solo nos podemos quedar con 8 horas. A veces estamos en la noche haciendo equipo para desarrollar y salimos de terapias y vámonos a seguir trabajando. Entonces, en cada clínica hay una directora que me apoya, que son líderes en cada área, y así yo puedo estar de un lado a otro, acudiendo a colegios, yendo a otros lugares a tocar puertas, capacitándome, tratando de llenarme de más herramientas o de buscar, porque hay que tocar puertas, porque los pacientes tampoco llegan solitos, hay que tocar puertas, hay que seguir mostrando tu trabajo, seguir presentando tu trabajo a las escuelas, un ejemplo, porque pues sí es muy importante que tú sigas chambeándole en esto. Aquí estamos en la sucursal norte, Sí, ¿no? estamos en sucursal, que fue la primera. La primera. Tenemos 8 años, cumplimos precisamente en noviembre. Y también hay una en Reforma, en la calle de Pedro de Alvarado. Okay. Y en redes sociales estamos construyendo la clínica virtual, donde la idea de esa clínica virtual es tener temas muy importantes para las familias de otros lados y que cuando busquen nos puedan encontrar y asesorarlos. Sí. También es otro de mis sueños, tener apoyar a esas familias que tal vez al inicio, porque pues igual llegan y te dicen que tal vez acudieron con un psicólogo o con el pediatra y pasaron 2-3 años sin terapia, años importantes para estimular al niño. Entonces, la clínica virtual ya está construida, www.creciendojuntos.ver, ya está construida, y la idea es que ahí las familias encuentren temas adecuados de investigación con una teoría real, claro, y puedan tener comunicación con una servidora y con otras 2 directoras que tengo para darles la asesoría correcta y darles como un camino, ¿no? Acude con este neurólogo o acude con neuropediatra, ya que haya acudido, tener otra vez comunicación para ver qué fue la asesoría, ayudarlos con sus pruebas, buscarles quizás algún centro de confianza en su ciudad para las pruebas que necesita el menor o el adolescente y el adulto. Entonces, llenar a las familias de información correctamente. Sí. Qué fabuloso trabajo has hecho. Gracias. Tienes un gran trabajo, un gran equipo. Creo que tienes las metas claras para dónde vas, qué quieres. ¿Pensabas en aquel entonces, cuando pasaste todas las situaciones complejas, estar donde estás? No, Víctor, para nada. No. La verdad es que no. Te decía, yo vengo de una familia sí muy unida, unos papás que a la fecha me apoyan muchísimo y que son mis fans número 1 en todo, ¿no? En todos los sentidos. Pero no, yo era una niña que jugaba en el mercado de pescadería, y corría y andaba, y que tuve muchísimo bullying por el TDAH, ¿no? Porque pues no, mi TDAH me llevaba a un déficit de atención, y mi déficit de atención, en mi caso, no me hacía prestar ni auditivamente ni visualmente. Yo andaba todo el tiempo imaginando, creando. Tenía yo venta de dulces, me acuerdo también, y hice un negociazo con los dulces. Les daba trabajo a los niños, estuve varios años trabajando, dándoles trabajo, les daba una cajita de zapatos con dulce, les hacía inventario, siempre para los negocios, fui buenísima. Se nota. Entonces, siempre, les daba de sueldo 20 pesos a cada uno, y cuando me di cuenta, yo ganaba muy bien de dulces, así yo me llevé varios años vendiendo. Entonces yo ya andaba en la escuela imaginando qué más hacer, ¿no? Obviamente me perjudicaba muchísimo en mis calificaciones, en entregar tareas y todo. Siempre he sido muy reservada, parece que no sé, tú me hablas y quieres que te hable de mi trabajo, pero ya más allá me cuesta mucho trabajo. Siempre he tenido dificultades sociales, siempre me cuesta mucho, porque no soy la típica amiga que está todo el tiempo presente, claro, se me olvidan tus cumpleaños, se me olvida todo. ¿Cómo con tanto trabajo? Pero bueno, la verdad es que no he podido tener así como un grupo de amigas. Siempre las habilidades sociales han sido un gran reto. Sin embargo, tengo un grupo de personas que
que me han entendido, que me han comprendido, que ya saben que tengo TDAH y que necesito ayuda, ¿no? Recordatorios, ciertos apoyos, pero donde tengo el hiperfoco más puesto, como pueden ver, es en mi trabajo, definitivo. Y con mis hijos necesito la ayuda, ya sea de mi esposo, y siempre me pasa que alguna mamá se da cuenta y por privado me dice, oye, no te olvides del festival o no te olvides de esto. Claro. Entonces, sí. ¿Cómo canalizar más allá del trabajo? Porque hablamos de historias. Hablamos de historias de vidas, ¿no? Que son distintas, diferentes. Algunas pueden ser un poco muy complicadas dentro de todo lo que tu labor que haces. ¿Cómo llevar eso? Hace un rato hablaba sobre canasta básica de la terapia, ¿no? ¿Cómo descansa Leri? Yo entiendo que esto es tu pasión, te gusta, o sea, lo hablas y se ve y dices, hago esto, pienso para acá, muevo. Vaya, no hace falta que lo digas, se nota. Pero ¿cómo descansas tú? ¿Cómo desconectas de eso? ¿De qué gusta Leri? ¿Qué hace? Bueno, me pasa mucho que requiero el café y voy a la cafetería, aunque solo lo vaya a comprar, para mí ya ahí es un descanso. Cuando entro a la cafetería, voy por mi café y me regulo muchísimo. Ya ahí fue como unos minutos de relax. Te confieso que hasta apenas, si te hablo de meses, he descubierto que necesito una pausa. ¿Y cómo lo hago? Pidiendo quedarme sola, me tengo que encerrar, dormir casi todo el día para regularme, porque mi TDAH es mental. Entonces, como no me deja descansar si estoy de viaje o si estoy en vacaciones o donde sea, estoy todo el tiempo pensando. Me somatizo, mi ojo se pone muy rojo, tengo temas de temblores, porque como todo el tiempo estoy sobrepensando, desarrollando, tengo una habilidad para las ideas, mucha habilidad para las ideas. Ya estoy pensando cómo mejorar Creciendo Juntos, o Autismo Veracruz, o la terapia, por ejemplo. Entonces no dejo de pensar. Es algo muy difícil que para mí ha sido detener el pensamiento. Entonces ahora lo que hago es tal vez un domingo quedarme en casa, solita, sin ruido, y es ahí donde descanso y me doy cuenta que no era depresión, sino solo necesitaba descansar. Y lo que más feliz me hace es irme a sentar en un café y tratar de no pensar en el trabajo, ¿no? O en mis hijos, porque son las dos cosas que me ocupa todo mi tiempo, y regularme. Es lo que más me encanta. No tengo otro. A ver, hago ejercicio ahorita en las mañanas y también me sobreestimula, entonces algo sobreestimulada. Ok, sí. No, gracias, ¿no? Por compartir eso. En aquel momento complicado en que nos platicabas en el principio del podcast, a mitad del podcast, había una Leri muy distinta a la que está ahora. ¿Habría algo que esta Leri le diría a aquella Leri que de repente pues dijo, es que no sé qué está pasando, no encuentro un camino? ¿Qué le dirías? Sí, que tuviera paciencia porque iba a lograr su sueño, ¿no? Ser esa profesional. Algo dijiste que tengo muy claro mis metas y creo que eso fue lo que a mí me ayudó a estar en donde estoy. Que desde que era muy niña, lo que tenía muy claro de todo es que yo quería ser profesional. Quería estudiar algo. Me visualizaba ya sea en un salón de clases o en un lugar, siempre desarrollándome en algo. Entonces, sí le diría a esa Leri que iba a lograr, porque tuve mucho miedo, muchos años. Esta soledad que yo llegué a sentir, tenía mucho miedo de justo de eso, ¿no? De no lograr mis metas, mis sueños. Llegó un punto que hasta mis padres me señalaban y me acuerdo mucho que me decían que pues yo no iba a lograr nada, ¿no? Porque cuando ahora me pasa que me convierto en la Leri psicóloga y empiezo a crecer, mis padres empiezan a admirar mucho de esta situación y empiezan como a también darse cuenta del potencial, ¿no?
y comentarios de, mira, ¿quién lo diría? ¿No? Y dices, es que realmente nunca te diste cuenta que yo lo era. Claro. Que yo sí tenía un potencial, ¿no? Y que yo quería esto, pero nunca me diste la oportunidad de mostrártelo. Entonces, bueno, ojo, papás, porque a veces no nos damos cuenta de las habilidades de nuestros hijos, de todo lo que logra o puede lograr un ser humano. Y si en la infancia lo detectamos, te puedo decir que va a ser un adulto. Todos tenemos carencias, pero con menos carencias, Claro. ¿no? Con mucho menos carencias. Y que, bueno, nunca es tarde para cumplir los sueños, nunca es tarde para tener claro tus objetivos. Los sueños se cumplen, pero trabajando, nada es fácil. Tienes que aprender a desarrollar las finanzas, tus emociones, la familia. Y cuando logras una plenitud, ya sea financiera o ya sea de tu proyecto, también ahí viene otro reto. Tener humildad y ser muy consciente y no perderte. Porque cuando hay gente que llega a esta plenitud, nos descuadramos y bueno, ahí Sí, también claro. es un reto, Sí, es ¿no? muy importante. Tocaste el tema de Dios. ¿En dónde está Dios en este momento en Leri? Porque hablaste de algo, dijiste Dios, hablaste, vi algo ahí que a ti, no sé, hay una sustancia ahí importante. ¿Cómo tienes el tema de Dios en tu vida? Mi papá me dio esa enseñanza y no, hombre, Víctor, ahí sí te puedo decir que Dios existe, ¿no? Siempre me cuidó muchísimo, muchísimo me cuidó, me protegió de todo, y siempre yo me iba por este camino y él me decía, no te vas aquí, ¿no? Y siempre te vas por aquí. Y autismo, ahí está, autismo, yo estoy casi segura que él me lo mandó porque él sabía que yo iba a poder con autismo, ¿no? Con este tema del autismo, que yo iba a saber cómo llevarlo a cabo, cómo apoyar a las familias, cómo lograr un equipo de terapeutas. Y no tengo más que darle gracias a Dios por todos los retos, las enseñanzas, lo que me ha quitado, lo que me ha dado, pero Dios existe y en mi vida existe y está conmigo día, tarde y noche y en todo momento, ¿no? Yo lo siento todo el tiempo, platico mucho con Dios, no soy de ir a la iglesia, no soy de estar todo el tiempo, ¿no? Internamente le agradezco por lo bueno, por los retos y le pido ayuda, sí, ayuda, ¿no? En esto, sabiduría, que me dé los dones, cuando hay cosas que me topo con, quizás con algún síndrome, con alguna condición o incluso con el espectro autista de casos ya muy, muy interesantes o severos, pues siempre internamente, sin que lo sepa la familia, le digo, Dios, dame el camino para ayudarlos, ¿no? Totalmente. Entonces creo que Dios ha sido el protagonista de mi vida y el protagonista sobre todo de mi carrera. De hecho, yo cuando abrí esta sucursal, me acuerdo perfectamente que me puse a orar y le dije, Dios, si tú consideras que aquí es el lugar correcto, adelante, porque estamos hablando que es un lugar, un Infonavit, todo está cerrado, pues ¿quién iba a venir, no? Claro. Y es una de las clínicas más llenas, muy importantes, viene mucha gente, quieren venir a esta clínica específica, entonces ahí está la respuesta de Dios. Claro. Te agradezco mucho que compartas eso en un momento, en una época donde hablar de Dios no tiene sentido para muchos. Hablar de Dios es pasado de moda. Y he tenido la oportunidad y pues la bendición de que muchos de los que hemos platicado en el podcast me dicen, es que Dios me guió, Dios me mostró, Dios me puso ahí. Y eso nos llena de confort saber eso, ¿no? Que podemos expresar algo que, vuelvo a tocar el tema, para muchos no tiene valor ni sentido, ¿no? Pero que una persona, una profesional que está creciendo, que lo que hace sale de acá, se ve en el afán de ser más,
pero más que para ella, en este caso para ti, para los demás. Sí. Eso es muy valioso. Agradezco infinitamente que nos compartas eso, que hayas abierto un espacio en toda tu agenda, que dices, vengo llegando de esta actividad, ahora voy a esta otra actividad, ¿no? Y que hayamos podido pues tener este momento y que tú hayas podido compartir todo este trabajo tan maravilloso, que la idea es que los que nos ven, los que nos escuchan, puedan conocer y que de alguna otra forma puedan sumar también, ¿no? Claro. Que podamos o sea, en lo que estabas diciendo de Autismo Veracruz, me empezaron a venir cosas, ya después te voy a platicar, porque me nacieron ahí unas cosas, que digo, pues en ese no. Uno piensa, lo voy a volver a decir, que uno va a dar, pero no. Uno Claro, recibe uno mucho. recibe, sí. Uno recibe demasiado, entonces creo que necesitamos. Sí, sí. Necesitamos recibir mucho. El mes del autismo es en abril. Invito a todos, te vamos a invitar al desayuno que hacemos, que es un desayuno, no, yo le pongo desayuno con causa, pero no recibimos economía. Yo lo pongo con causa porque es enseñarles a los que se les invita al desayuno, docentes, políticos, toda persona que quiera estar en el desayuno, es para recibir información sobre el espectro, ¿no? Avances, todo lo que se sabe del autismo en la actualidad, el desayuno es para ello. Entonces, en el mes de abril, el 2 de abril, se conmemora lo que es el espectro autista y todo el mes tenemos talleres gratuitos, la caravana, padrísima, el desayuno. Entonces, bueno, ya los estaré invitando para que sepan un poquito más sobre el espectro. Aprovechando tu espacio, invito a toda aquella persona, ya sea de restaurantes, cualquier tipo de empresario, a que nos puedan llamar. Gratuitamente damos talleres, capacitamos. Una de las metas que su servidora actualmente tiene para el 2025 es capacitar a los restaurantes para que cuando llegue un chico con neurodivergencia, ya sea TDAH, autismo, no lo etiqueten con temas conductuales, sino tal vez si hay lista de espera, sean personas que pasen de inmediato, que exista una mesa, así como existen temas para la discapacidad, también ellos tienen derecho a tener algo específico, ¿no? Mesas específicas para que no hagan filas, se atiendan de inmediato, tal vez tengan alguna caja sensorial con juguetes para que se le pueda dar a los niños, tener esos espacios que no solo sean educativos, sino irnos más allá a restaurantes, a espacios donde se puedan atender a estas familias con una mejor calidad de atención. Y se me ocurre la idea que los restaurantes, porque observo mucho eso, ¿no? Que hay esas necesidades, que el mesero no sabe cómo atenderlos, y no es que quiero que el mesero ayude al niño, sino tal vez le dé prioridad a la familia. Claro. Le dé prioridad a la familia y eso ayudaría muchísimo, ¿no? Ya empezaron los cines, pero hay temas también en los cines que tienen que abrir horas como muy especiales para recibir a los chicos con alguna discapacidad o condición, cuando no debería de ser así, cuando debemos nosotros saber que los niños, jóvenes o adultos tienen derecho también a una película y que si hacen algún ruido o hay algún movimiento, debemos de respetar. Entonces, empezar a poner letreros sobre el tema de la condición, invitar a los médicos, a los odontólogos, a saber cómo tratar, cómo intervenir con ellos, con los chicos con autismo, con TDAH incluso, que con el tema de la ansiedad, sobre todo odontología o algún médico, los médicos sean pacientes y muy respetuosos. Entonces, aprovecho tu espacio por si a alguien le interesa. Yo estoy en toda la disposición de capacitar, de enseñar, para que tengamos una mejor sociedad. Excelente, muy bien, Leri. Gracias. Estamos por estar muy aquí. agradecidos por este espacio. Y bueno, pues ahí vamos a dejar toda la información. Todo va a estar en la descripción del podcast y pues nuevamente muchas gracias. Gracias, Víctor. Gracias a todos. Hasta luego, que estén bien. Gracias. Muchas gracias.